Si alguien te dice que no se siente humano, ¿qué harías tú? ¿Lo ignoras, lo ridiculizas o intentas entender qué pasa o a qué se refiere? Hay personas que se identifican como lobos, otros como gatos o perros. Algunos dicen que esa identidad es parcial, otros que es completa y son ese animal. ¿Estas personas están locas? ¿Están dañadas? ¿Es un trastorno o enfermedad? ¿Y por qué este fenómeno está creciendo ahora? Debemos prestar bien atención porque si miles de personas comienzan a redefinir su identidad y lo que para ellas significa ser humano, muy probablemente este fenómeno no está hablando solo de ellos, sino de algo más de nuestra sociedad. ¿Acaso es una crisis profunda de lo que entendemos del yo? ¿Y hay un límite para la identidad? Teriantropía es un fenómeno identitario donde una persona siente una conexión profunda con un animal, no como algo temporal o artístico, sino como parte de su identidad interna. La palabra viene del griego terion, que significa animal salvaje, y antropos, que significa humano. Por lo tanto, no son simplemente personas que disfruten fingir ser animales que se disfrazan. No es un asunto de cosplay y disfraces, cosa que sí sería en el caso de los furros. Los furros no son personas que se sientan animales, simplemente disfrutan del arte y la cultura de los animales antropomórficos. Así que no es preciso creer que terian y furros son lo mismo. Catalogarlos de la misma manera, más que sobresimplificar, es un error a la hora de entender sus perspectivas y el fenómeno mismo, aunque sé que muchas personas lo hacen intencionalmente como una manera de despreciar a estas personas. Según lo que investigué de manera concreta, los terian comienzan con una sensación de cambio en su identidad interna. Esto viene seguido a experiencias con partes corporales fantasma como una cola y luego vienen los comportamientos animales inesperados, ciertos movimientos y hábitos. Se supone que no se creen literalmente animales, es decir, son conscientes de que no se transforman en uno, sino que solo lo sienten como una parte profunda de su identidad. Debido a esto es que existe debate dentro de su propia comunidad al decir si esta sensación interna es una cuestión espiritual o psicológica. Pero antes de seguir, ¿qué es la identidad? Quiero que pienses en estas tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué valoras? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Si te fijas, estas tres preguntas crean una narrativa personal y la coherencia de esa historia es la identidad, el marco interno que mantiene unida tu experiencia. Si tu mente es como una ciudad, tus decisiones son los movimientos que se dan en ella, tus pensamientos son el tráfico y si hay mucho tráfico pues estás saturado. Pero si fluye, estás relajado y las emociones son el clima. El clima interfiere mucho en el tráfico, ¿verdad? Es decir, en el flujo de tus ideas y pensamientos. La identidad es toda esa arquitectura y dado que cambiamos todo el tiempo, tanto biológica como psicológicamente, la identidad también es eso que mantiene esa sensación de continuidad. Hablo de tu pasado, presente y futuro. Sabes quién has sido, qué has hecho, qué cosas te gustan y cuáles te desagradan. Entendido lo que es la identidad de manera muy concreta, lo que importa aquí es que los humanos construimos nuestra identidad como relato, una historia coherente para dar continuidad al yo. Por tanto, si algunas personas se encuentran que describirse o identificarse como lobo, perro, gato, jirafa o cualquier otro animal, no es más que un intento de organizar mejor su experiencia interna, pues las categorías sociales disponibles y digamos, las aceptadas socialmente, no les son suficientes. Por tanto, el animal funciona como metáfora identitaria y no necesariamente como una creencia delirante literal. Además, asumir identidades es un intento de regulación emocional, pues lo que se busca es reducir la ansiedad social y tener esa sensación de pertenencia a algo, aunque claro que debe haber casos donde la distorsión sí llega a un grado mayor. Ahora, no me voy a meter con el tema de la proyección arquetípica de Jung, donde supuestamente los animales representan arquetipos, donde por ejemplo el lobo representa autonomía, manada e instinto, el gato independencia y sigilo, etc. ¿Por qué no lo voy a tomar en cuenta? Pues porque aunque esta teoría de la psicología profunda sea rica y hasta clínicamente influyente, es empíricamente insuficiente para los estándares de la evidencia científica. En otras palabras, esos arquetipos no son medibles de manera objetiva ni falsables fácilmente. Tampoco hay evidencia neurocientífica y la ciencia contemporánea considera que los arquetipos son solo marcos interpretativos simbólicos, así que no podemos sustentar una opinión o análisis en algo de lo que no estamos realmente seguros y que sea fehaciente.
Con todo lo anterior, hay casos más intensos donde surge una sensación de desalineación con la forma humana, como una especie de disociación leve. Algunos clasifican esto como psicosis, y para los que no lo sepan, psicosis es un estado mental donde la persona pierde contacto con la realidad compartida. Me explico mejor. Normalmente nuestro cerebro hace 3 cosas al mismo tiempo. Primero percibe, es decir, ve, oye, siente, etc. A su vez interpreta, o sea, le da significado a lo que percibe y también está verificando. Eso quiere decir que contrasta con la realidad y con otros. La psicosis no suele estar en los sentidos, que es el primer paso, la percepción. El problema está en la interpretación y la verificación. Así el cerebro detecta patrones donde no los hay y construye explicaciones que no se pueden corroborar ni corregir con evidencia. Así aparecen síntomas como los delirios y las alucinaciones. En resumen, la psicosis es la ruptura de la capacidad para distinguir entre pensamiento interno, fantasías, interpretación y realidad externa. Es como si la frontera entre lo imaginario y lo que existe se volviera borrosa. Este problema tiene tanto causas biológicas como psicológicas. Ahora, esto no significa que los Therian padezcan de psicosis. Muchas personas solo tienen una fuerte vida interna simbólica que para otros les resulta raro, extraño y vergonzoso. Otros solo tienen demasiada imaginación y algunos sí presentan rasgos disociativos leves. Pero como en todo, siempre hay casos extremos. Con esto concluimos que no se trata de una enfermedad o un trastorno, a menos que alguien literalmente crea que su cuerpo físico es el de un animal atrapado en un humano y actúe bajo esa creencia ignorando la realidad objetiva. Las consecuencias psicológicas positivas de esto es que generan un sentido de identidad fuerte, tienen una comunidad e integra rasgos reprimidos, además de cierta creatividad simbólica. Lo negativo es que puede surgir aislamiento, burlas, confusión identitaria en casos extremos y un peligroso refuerzo del pensamiento mágico como en la infancia. Así lo patológico no sería como tal el fenómeno, sino el cómo se integra. Tradicionalmente la identidad venía dada por la familia, la religión, la nación, pero eso ha ido quedando atrás. Vivimos en una época donde la identidad es elegida y descubierta. Es el humanismo donde la persona decide su camino, no un rey, no un alto clero, un dios o un político, sino lo que tú individualmente decides. Esta época se caracteriza por el individualismo que evidentemente al fragmentar sistemas tradicionales, estructuras estables que sostuvieron la sociedad, crea una crisis de sentido. Hoy en día el tema de la identidad no es un hecho dado por el lugar donde naces, sino que es un proyecto permanente y si la identidad se vuelve totalmente autorreferencial, es decir, basado solo en ti mismo, pues naturalmente las categorías se expanden. El fenómeno Therian no es más que evidencia de hiperindividualización. ¿Pero por qué hiperindividualización? Pues porque cuando la identidad deja de estar anclada a límites biológicos, culturales y hasta metafísicos compartidos, pues entonces todo puede convertirse en identidad. Aquí surge la pregunta interesante. ¿Existen límites para la autoidentificación? Y si consideramos esta pregunta, también nos obliga a considerar otra. ¿Puede la identidad subjetiva redefinir la realidad objetiva? Primero, biológicamente, pertenecer a una especie no es una característica psicológica, porque es cuestión de genética, reproductividad, evolución y morfología. La identidad subjetiva jamás va a cambiar la estructura biológica. Aquí hay límites clarísimos porque la autoidentificación no va a cambiar el ADN, tampoco la organización sistémica y la pertenencia filogenética, o sea, la clasificación de un organismo dentro de un sistema jerárquico basado en su historia evolutiva. Segundo, desde la psicología, el yo es una cuestión narrativa, simbólica e interpretativa. Y sí, las personas pueden identificarse con grupos, arquetipos y metáforas, de hecho con lo que ellos quieran. Pero la psicología también distingue entre experiencia subjetiva y creencia ontológica literal, o sea, la creencia de lo que eres. Por tanto, también hay límites psicológicos. Aquí me explico mejor.
Una cosa es identificarse con un arquetipo, pero otra es si la persona rechaza la evidencia objetiva de ADN, anatomía y especie. Es la pérdida de prueba de la realidad. No estamos hablando de identidad simbólica flexible, sino de una ruptura con la realidad compartida. Hablamos de la capacidad de distinguir entre experiencia interna y realidad externa. Ese es el límite, así que en lo psicológico también hay un claro límite. Desde la filosofía tenemos el esencialismo que dice que las cosas tienen una naturaleza independiente de lo que pensamos. Eso quiere decir que si eres humano, te jodes porque lo eres aunque no te sientas humano. Pero también está el constructivismo fuerte que dice que las categorías son construcciones sociales y la identidad es autodefinida. Pero obviamente este constructivismo no sirve en categorías biológicas. No somos solo mente, sino cuerpo y mente. Si no, vamos a acabar bien fragmentados. La identidad subjetiva no modifica la naturaleza de la sustancia, por tanto también existe un límite. E incluso si tomamos una perspectiva antropológica, el arquetipo o la fuerza interior o lo que gusten llamar, tampoco reclasifica la biología. Así concluimos que pese a que la identidad subjetiva es poderosa, no crea la realidad ni la define, y el yo puede reinterpretar la experiencia pero jamás la estructura del mundo. Negar los límites solo conduce a un relativismo total, pero también ser inflexibles solo nos hace una sociedad rígida. Las redes sociales amplifican nichos, normalizan lo que antes era marginal, surge una cultura en la que se enfatiza la autenticidad subjetiva, pero también se crea desconfianza en las categorías tradicionales. Si vemos, por ejemplo, todo el tema de la diversidad sexual, nos topamos con 10 o 20 etiquetas comunes, desde heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, demisexual, polisexual, grisexual, pansexual, queer o como se pronuncie, cafexual, muchas, pero algunos clasifican hasta muchas más decenas. Es natural que en esta época de interconexión e interdependencia global se den estos fenómenos, y al parecer esa tendencia de expandir categorías identitarias no es pasajera, porque es un rasgo de la modernidad, es la expresión de esa amplitud, y refiriéndome a los Therian como fenómeno de esa amplitud, son la expresión extrema de decir, no encajo en la estructura social, mi experiencia del mundo es distinta, o el modelo humano tradicional no me gusta, no me llena. Estos fenómenos son también un curioso síntoma cultural de hipersubjetivización, porque es parte de esa clara búsqueda de sentido y una clara crisis de lo que significa y se entiende eso de ser humano. Si te da risa lo de los Therian o te causa cringe, no olvides que son uno de los síntomas de una época que trata al yo como última autoridad, llegando a tal punto que en algunos casos se pasan por el arco del triunfo la ciencia, la evidencia, los hechos y la realidad. La última autoridad no es tu propia percepción, son los hechos, es la realidad. Ahora en los comentarios déjame tu opinión sobre este fenómeno individual y social. Con esto llegamos al final y gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete para más. Nos vemos pronto.